¿Qué pasó, maestro? ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Qué dice? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Aquí, Qué bueno, qué bueno. Ya muy la veo puesta. lista. Sí, cómo no. Denos unos minutitos nada más en lo que difundimos el link, por favor. ¿Vale? Para Perfecto. que no empiecen a llegar los Claro que correos. sí. Gracias.
Pues compañeros, ya estamos listos. Vamos a dar inicio, maestra. Ya estamos listos por acá para que no nos ganen los tiempos. Nada más que me den una señal. Pues yo estoy lista, ¿eh? A la hora que ustedes me digan. Sí. Pues muy buenas tardes, amigos. Ya estamos de nueva cuenta aquí con ustedes. Sean bienvenidos de parte de la barra de profesionistas en Derecho y peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas a una cápsula jurídica más el día de hoy que tenemos programada. Una cápsula jurídica muy interesante por el título, primeramente, por la que es un tema que creo, pues a últimas fechas nos ha costado entenderlo a muchas partes técnicas y bueno, pues de muchos defensores seguramente será nuestro talón de Aquiles, que es la variación de condiciones objetivas, el famoso 161, en la revisión de medida cautelar desde la óptica al día de hoy, desde la óptica del juzgador. Para ello, bueno, pues tenemos una gran invitada especial que siempre nos honra con su presencia aquí con nosotros. Ella es la magistrada del Tribunal Colegiado en materia penal, la doctora Claudia Verónica Ramírez Monroy, quien lógicamente, bueno, pues ahora se está desempeñando en aquella trinchera, pero como todos los que tenemos el gusto de conocerla, sabemos que fue una exitosa juez acá en el sistema acusatorio en la Ciudad de México y que, bueno, pues ahora anda por aquellos lugares, pero pues la idea es compartir este tema procesal que seguramente ella pues nos hablará de forma muy maravillosa y sobre todo muy concreta para poder acreditar cuando se presentan estas variaciones de condiciones. Mi estimada doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro espacio. Gracias, buenas tardes. Yo muy contenta de ser invitada y sobre todo de contar con el tiempo porque he recibido muchas invitaciones y a veces los tiempos no dan. Como bien se mencionó, pues con la reciente reforma, ahora soy magistrada de un tribunal colegiado en materia penal y bueno, la dinámica es totalmente diferente, ¿no? Eh, pero bueno, qué gusto estar aquí con la invitación y poder compartir alguna de la experiencia. Bueno, como bien se decía, vamos a platicar esta tarde sobre la variación de condiciones objetivas en la revisión de la medida cautelar. Miren, yo les voy a platicar desde un mundo práctico. Yo les digo, una cosa es la ley y otra cosa es la realidad jurídica, ¿no? La realidad en una sala de oralidad, porque a veces la ley la podemos leer y puede ser clara, pero la pregunta es, ahora, ¿cómo llevo ese 161 a una sala de oralidad? ¿Verdad? Sobre todo por parte de la defensa, quien es normalmente quien, dada su función, solicita audiencias para revisión de medida cautelar, ¿no? En ese sentido, voy a platicarles un poquito de esa realidad jurídica que se da en las salas de oralidad. Bien, sabemos que dentro de un procedimiento penal, este tiene que llegar a buen fin. Y para que llegue a buen fin, se tienen que generar todas las condiciones necesarias. Entre esas condiciones necesarias es garantizar que la persona que está sujeta a ese procedimiento o las personas siempre estén disponibles en el desarrollo de este procedimiento penal. Una situación es que estén privadas de la libertad y otra que estén en libertad, que son las dos formas de llevar un procedimiento. Cuando se lleva a cabo la vinculación a proceso, ya se tiene evidencia suficiente para al menos suponer que existe un hecho que la señala como delito y existe la probabilidad de que una persona lo cometió o participó en él.
Ya teniendo estos supuestos, entonces, como les decía, hay que generar condiciones para que esta persona no se vada de la acción de la justicia y podamos seguir el procedimiento hasta su conclusión, ello en razón de que el procedimiento es de orden público y de interés general. Así las cosas, es que después de la vinculación a procesos sabemos que el siguiente acto procesal es la imposición de medidas cautelares. Estas se van a imponer no de manera subjetiva o arbitraria, se van a imponer cuando haya una necesidad, si hay un riesgo que neutralizar dentro del procedimiento penal para lograr que éste llegue a buen fin, se impondrá una medida cautelar. Si no hay un riesgo, entonces no hay necesidad de una medida cautelar. Pero ¿cómo saber si hay un riesgo? Bueno, vamos a recordar que la medida cautelar tiene finalidades y dice el 153, si te das cuenta que hay un riesgo de que la persona se pueda sustraer de la acción de la justicia, pues tenemos un riesgo, ¿no? De que la persona se dé a la fuga, en palabras muy coloquiales. Dos, si hay un riesgo en la víctima, también es un peligro. Hay que buscar neutralizar ese peligro. Si hay un riesgo en el procedimiento, pues también hay que buscar neutralizar ese riesgo. Entonces, normalmente la ley tiene 4 riesgos. Riesgo de sustracción de la justicia por parte de la persona imputada o investigada, peligro en la víctima y la comunidad, ¿no? Y además, peligro en este procedimiento, en la obstaculización del procedimiento. Eso lo prevé el 153. Entonces, si hay riesgos en estos 4 aspectos, o 3, cuando hablamos de riesgo a la víctima y riesgo a la comunidad, podemos tomarlo como 1. Si hay un riesgo aquí, entonces va a haber necesidad de medida cautelar. Ahora bien, si yo tengo un riesgo, ya observé que tengo que imponer la medida cautelar. Ahora, ¿qué medida cautelar voy a imponer de las 14 posibilidades que me da el 155 del Código Nacional? Bueno, tendré que ver de ese catálogo de 14 medidas cuál es la medida idónea para neutralizar el riesgo. Ejemplo, si hay un riesgo en la víctima, porque estamos hablando de un delito donde hubo violencia contra la víctima, pues no le voy a poner la firma periódica, ¿verdad? Porque no sería una forma idónea para garantizar la seguridad de la víctima, porque ahí es donde está el riesgo, en el riesgo de la seguridad de la víctima. No será una medida idónea, pero ¿qué tal la fracción 8? Ahí podemos proteger a la víctima, que no se acerque a la víctima, que no se acerque al lugar donde se encuentra, la 7 y la 8. Bueno, entonces esas medidas sí son útiles, idóneas para neutralizar ese riesgo y proteger a la víctima. Entonces, de esa manera tenemos primero que identificar si hay riesgo, luego qué tipo de riesgo y con base en ello ver qué medida es idónea. Ahora, ya vi cuál es la medida idónea, pero también vamos a ver cuál es la intensidad de ese riesgo, porque ese riesgo puede ser de baja intensidad o de máxima intensidad. Dependiendo de la intensidad del riesgo, también va a ser la intensidad de la medida. Por eso se habla de proporcionalidad. La proporcionalidad tiene que ver con la intensidad. Entonces, una medida tiene que ser idónea y tiene que ser proporcional. Bien, entonces, con base en esos aspectos, es que una vez concluida la vinculación a proceso, el Ministerio Público pide al juez de control la imposición de medidas cautelares. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público? ¿Quién es normalmente quien la solicita? Pues tendrá que justificarle al juez de control que existe un riesgo, cuál es la intensidad del riesgo y decirle cuál es la medida que a su consideración deberá imponerse. Se abre un debate y entonces una vez que el juez de control, en ese control horizontal, garantizando el principio de contradicción que prevé la Constitución, entonces va a resolver. Pero aquí es importante atender a que ese riesgo que el Ministerio Público dice que hay y que hay que neutralizar tiene que estar sustentado con evidencia objetiva que permita corroborar efectivamente la existencia del riesgo con la intensidad a que hace referencia el Ministerio Público. Bueno, una vez hecho todo eso, entonces el juez con esa información es como va a resolver si atiende a la solicitud del Ministerio Público. Evidentemente la defensa va a contradecir y va a decir que no hay riesgo, o si hay riesgo, que el riesgo es de mínima intensidad y que se requiere una medida cautelar de
menor intensidad o en su caso que no se requiere medida. Ahí habrá un debate. El juez lo que va a hacer es resolver. Recuerden que todo acto de autoridad tiene que ir fundado y motivado. Eso dice el 16 de la Constitución. Entonces, cuando el juez resuelva, tendrá que decir si atiende a la petición del Ministerio Público de imponer las medidas cautelares que solicitó y de la forma en que lo solicitó. Y tendrá que justificar. Ahora bien, si considera que no le asiste la razón al Ministerio Público y que le asiste la razón al defensor, bueno, tendrá que explicar y motivar, fundar, por qué considera que la defensa tendrá razón. Bien, pero vamos a suponer que el Ministerio Público decide imponer estas medidas cautelares, las que ustedes quieran del 14, del artículo 155 del Código Nacional. Ahí hay 14 medidas. Vamos a suponer que impone medidas. Entonces, cuando el juez decide imponer, reitero, tendrá que fundar y motivar y decir que con base en la petición del Ministerio Público en términos del artículo 153 en relación con el artículo 156 que habla de la proporcionalidad y de la idoneidad de la medida cautelar, impondrá la medida A, B o C y tendrá que decir de qué forma se tendrá que cumplir. Ejemplo, la fracción 1 se habla de que esté a disposición y normalmente hablamos de una firma, ¿no? Que la persona tiene que ir a firmar ante el tribunal cada determinado tiempo. La firma puede ser cada semana, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Ahí cuando el juez se ocupe de ese supuesto, tendrá que decir la temporalidad. En consecuencia, siempre que se impone una medida cautelar, se tendrá que decir exactamente la forma en cómo se deberá dar cumplimiento. También, por ejemplo, cuando hablamos de la prohibición de salir sin autorización, bueno, tendrá que el juez informar a Relaciones Exteriores o a Migración que esta persona no puede salir del país y que si sale que le informe de manera inmediata. Tendrá que pedir que se deje a su disposición del órgano jurisdiccional el pasaporte o una visa, ¿no? Entonces, ahí el juez tendrá que generar las condiciones necesarias para imponer, para que se dé cumplimiento a la medida cautelar. Y aquí es muy importante porque luego viene el tema de la variación de las medidas. A veces el juez no es muy preciso, a veces los defensores y los ministerios públicos no hacen pronunciamientos o en su caso no le dan toda la información al juzgador como para que pueda tomar las acciones necesarias y que se dé cumplimiento de manera muy precisa a la medida cautelar. Y lo voy a señalar porque más adelante les voy a retomar este punto. Vamos a suponer que se le dice, no te puedes acercar a la víctima. Ah, pero resulta que son vecinos y viven en un edificio. Y para bajar del edificio tiene que pasar por la casa de la víctima, del imputado. Pues ahí ya tenemos un problema, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que muy fácil va a incumplir con la medida cautelar. Entonces, pero esa información hay que decírsela al juez. Si no se la decimos, podemos llevar al incumplimiento a la persona imputada porque estaría incumpliendo. Le decimos, no te acerques al domicilio y pasas por la puerta, pues ya se acercó. Entonces, son todos esos aspectos que pareciera que no son importantes, pero son más importantes de lo que ustedes consideran. Por eso al órgano jurisdiccional, cuando se debate la medida cautelar, habrá que darle todos esos aspectos que no se les debe restar valor. Bueno, entonces ya el juez ordena las medidas cautelares, se encarga de hacer las precisiones necesarias para que se dé un adecuado cumplimiento y se cumpla con la finalidad de las medidas que se impusieron. Así va a suceder. Entonces ya hay medidas cautelares impuestas. También la ley establece en el artículo 161 que dice, bueno, el procedimiento no sabemos cuánto va a tardar. Durante
ese procedimiento, estas medidas cautelares van a tener vigencia, porque así lo resuelve el juez de control. Estas medidas van a estar vigentes durante todo el desarrollo del procedimiento penal. Incluso durante el desarrollo del juicio siguen vigentes las medidas cautelares. Pero ¿qué va a pasar durante esa temporalidad en que fueron impuestas por el juez de control y durante todo el desarrollo? Porque estamos de acuerdo que estamos en la etapa inicial cuando se imponen las medidas cautelares, ya sea que se hayan impuesto después de la formulación de la imputación, cuando se pidió el plazo constitucional o la duplicidad del mismo, 72 o 144 horas, o ya sea que se hayan impuesto después de la vinculación a procesos. ¿Qué pasa? Viene la investigación complementaria, viene la etapa intermedia, viene la etapa de juicio. Todo ese tiempo deberán estar vigentes las medidas. Sin embargo, dijo el legislador en el 161, las condiciones que sirvieron de base para imponer la medida cautelar pueden cambiar durante esa temporalidad de tiempo. Y si cambian, entonces es necesario que cambien las medidas cautelares. Es ahí en donde el legislador previó la posibilidad de que pudiera modificarse esas medidas cautelares. Entonces, cuando un defensor, que es normalmente lo que sucede, o un asesor jurídico en representación de la víctima, ven que las condiciones variaron, ya sea porque no se requiere la existencia de una medida cautelar, porque se requiere disminuir la intensidad de la medida cautelar, o porque se requiere reforzar la medida cautelar. Es decir, hay varios supuestos. Tal vez el riesgo que existía al momento de pedir la medida cautelar ya no existe. Y si ese riesgo ya no existe, en consecuencia, no hay razón de ser de la vigencia de una medida cautelar. Ese sería un supuesto. Pero ¿qué sucede si esa medida cautelar no fue suficiente para neutralizar el riesgo? Ejemplo, la víctima. Le dicen al investigado, al imputado, a la imputada, no te puedes acercar a la víctima. Y va y se acerca y la agrede. Entonces, ¿qué pasa? Había un riesgo contra la víctima, ahora ese riesgo pues es de máxima, se incrementa en su intensidad, porque esta persona tenía la obligación de no acercarse a la víctima por mandato jurisdiccional. No acató el mandato y va y se acerca. Entonces, la víctima sigue estando en riesgo. La decisión del juez no fue suficiente para proteger a la víctima. La persona imputada incumple, va, se acerca y es entonces donde el riesgo en el que estaba la víctima pues ya incrementó. En ese supuesto, entonces necesitamos un reforzamiento, ¿verdad? Para lograr el fin de las medidas cautelares, para lograr proteger a la víctima. Ahí, normalmente, es donde la asesoría jurídica pudiera pedir una audiencia para modificación de medida cautelar porque las que están vigentes no han sido suficientes para garantizar la seguridad de la víctima y el riesgo en el que se encontraba inicialmente ha incrementado. Entonces, en ese supuesto es donde la asesoría jurídica podría pedir esta audiencia porque las condiciones objetivas que sirvieron de base para la imposición de la medida cautelar ya variaron. Entonces aplica el 161. Otro supuesto. Resulta que el imputado, la imputada, tiene como medida cautelar ir a firmar de manera semanal. Va a firmar de manera semanal, ha cumplido con la medida cautelar, pero resulta que lamentablemente tiene un padecimiento, un tema de salud, y va a tener que ser hospitalizada para una cirugía. Pero ha ido a firmar cada semana. Tiene domicilios, sabemos dónde está ubicada, dónde puede ser localizada, pero por un tema de salud, pues evidentemente no va a poder ir cada semana. Entonces la defensa solicita audiencias de revisión de medida cautelar y ¿qué es lo que va a decir? Que las condiciones objetivas que sirvieron de base han variado. ¿Por qué han variado? Porque como ha ido a firmar la persona cada mes,
ha puesto en evidencia que no quiere sustraerse de la acción de la justicia. Ha puesto en evidencia que quiere estar disponible al desarrollo del procedimiento penal. Entonces, al tener esta conducta, se advierte que hay esa disposición, por lo tanto, el riesgo que se advertía al momento de imponer la medida cautelar se ha observado, ha ido disminuyendo porque no ha faltado. Y tan hay voluntad que le pide al juez que, dado un tema médico, requiere que le modifiquen y que ya no firme cada mes, cada semana. Ahora quiere firmar cada mes. ¿Será posible? Claro. ¿Por qué? Porque ha estado disponible, se está cumpliendo con la finalidad, está localizable, ha ido a firmar, no ha faltado. Pero además hay un derecho que privilegiar y que garantizar, que es el derecho a la salud. En ese sentido, por eso las condiciones han variado. El peligro de sustracción, el riesgo de que se vada de la acción de la justicia, dado su comportamiento, ha disminuido. Por lo tanto, en vez de que vaya a firmar cada semana, va a ir a firmar cada mes. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta, la medida cautelar no cambió. Ir a firmar. Lo que cambió fue la intensidad. Entonces, dense cuenta que cuando las condiciones que sirven de base para imponer una medida cautelar varían, puede variar también, ya sea la medida cautelar o ya sea la intensidad de la medida cautelar. Entonces, estos son algunos ejemplos para que se den cuenta de cómo, cuáles serían algunos de los casos, algunos de los supuestos en donde pueden variar las condiciones. También es importante decirles que cuando se pide esta audiencia, ya sea que la pida el asesor jurídico, ya sea que la pida el defensor, la defensa, no basta con hacer un argumento. Todo lo que argumentamos, todo lo que vamos y le decimos al juez, tiene que ir sustentado con un dato de prueba objetivo. No es creo, supongo, imagino o pienso, porque de repente a mí me llegaban a la audiencia, señora, es que yo sugiero, es que yo supongo, es que yo creo. No, bueno, la justicia no es de suposiciones, no es de creencias, no es de apreciaciones, porque si no, la justicia la dejaríamos al ámbito subjetivo y eso no puede ser así. El procedimiento penal, todo lo que se desarrolle dentro de él siempre tiene que ir acompañado de una evidencia objetiva. Así como el Ministerio Público tuvo que darle información objetiva al órgano jurisdiccional para la imposición de medida cautelar, si queremos que se modifique, ya sea en el tipo de medida o en la intensidad de la medida, siempre tenemos que pedir la audiencia, decirle al órgano jurisdiccional que las condiciones han variado y que esas condiciones, esa variación de esas condiciones se encuentra sustentado con, y ustedes ya le tendrán que dar la evidencia objetiva. Si no hay evidencia objetiva, aún cuando en realidad hayan variado las condiciones, el juez no va a poder atender a su solicitud porque necesitamos información que corrobore las manifestaciones, los argumentos de la parte que está solicitando esta modificación de medida cautelar. Entonces, básicamente, en esto se resume la petición de modificación. Ahora, ¿cómo se hace en la audiencia? En la audiencia, pues evidentemente se hace la petición. Recuerden ustedes que en el tema de medida cautelar, todo lo que tenga que ver con medida cautelar, el legislador puso especial atención. Y lo señalo en el sentido de que la ley establece que para medida cautelar, el juez tiene hasta 48 horas para señalar audiencia. Entonces, si yo voy a pedir una modificación de medida cautelar, cuando yo pido la audiencia, yo ya tengo que tener toda la información con la que voy a sustentar mi petición.
ya sea asesoría jurídica, ya sea defensa, o en un caso excepcional el Ministerio Público, ¿sí? También el Ministerio Público, cuando hay riesgo en la víctima, también lo puede solicitar el Ministerio Público. Entonces, yo ya tengo que tener mi información, pero además tengo que haber corrido traslado a las partes. Si yo no corro traslado a las partes y llega el día de la audiencia, la hora de la audiencia, no hay condiciones para poder celebrarla. ¿Por qué? Porque nuestra contraparte no tiene la información, no tiene la evidencia, y al no tenerla, estamos violando sus derechos. No se puede materializar el principio de contradicción. Y ese principio de contradicción es uno de los principios que rige el sistema. El juez no puede violar ese principio de contradicción. El juez resuelve con la petición y con lo que manifiesta el resto de las partes. En ese orden, por ello es que tenemos que tener claro que si voy a pedir la audiencia, ya corrí traslado de todo lo que yo voy a utilizar como dato de prueba, como argumento, mi contraparte. Si no, no hay condiciones para llevar a cabo una audiencia. ¿Y por qué? Porque si la ley dice que la audiencia se va a celebrar dentro de las 48 horas, el órgano jurisdiccional, si yo la pido a las 9 de la mañana, puede estar señalándome audiencia a las 4 de la tarde o a las 2. ¿Por qué? Porque si las notificaciones son electrónicas, es de manera inmediata. O puede ser al día siguiente temprano. Son dentro de las 48 horas. Tampoco podemos decir, no, si vamos a suponer que la audiencia la pidió el Ministerio Público porque la víctima fue a decirle que la persona imputada incumplió la medida porque tenía la obligación de no acercarse a su domicilio y se acercó. Ella tiene unas cámaras y a través de la cámara se pudo dar cuenta que la persona pasa de forma reiterada por ahí cuando no puede hacerlo o no debe hacerlo. Entonces, pide la audiencia, no corre traslado, entonces ahí tendríamos el primer problema. Pero viene el segundo, llegamos a la audiencia, vamos a suponer que sí corrió traslado, el Ministerio Público de toda la evidencia objetiva que tiene para sustentar su petición. Y resulta que la defensa dice, señoría, yo le voy a pedir que difiera la audiencia porque la notificación no se hizo dentro de las 48 horas que marca la ley. Eso es muy recurrente a los defensores. Bien, recordemos que la regla general respecto a las notificaciones para que estas puedan ser válidas, efectivamente requieren de que te citen a una audiencia dentro de las mínimo con 48 horas de anticipación a la audiencia. Si no están esas 48 horas, la notificación no puede ser considerada como válida, como legal. Esto en términos del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa es la regla general, pero hay excepciones a esa regla general. Y una de las excepciones precisamente es la audiencia de revisión de medida cautelar, como lo plasma el 161. Por eso, si ustedes piden una audiencia de revisión, de modificación de medida cautelar, tomen en consideración que una vez que se pide, esta se tiene que señalar dentro de las 48 horas y es una excepción a las reglas de notificación. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso siempre hay que dar un correo electrónico, autorizar un número telefónico, el domicilio, y normalmente estas notificaciones se hacen vía electrónica. Una vez que ya no podemos decir que hay nulidad en la notificación, una incidencia de nulidad en la notificación porque no se hizo dentro de las 48 horas y entonces no pueden llevar a cabo la audiencia porque no se cumplió con las formalidades y el imputado no fue, ojo, no se tiene que cumplir con esa exigencia, porque esta es una de las excepciones a la regla general. Entonces, ojo, aquí tiene que tener mucho cuidado. Si el imputado no va y no hay una justificación después de que se hizo la notificación
cumpliendo todas las demás formalidades, con excepción del tiempo, entonces se puede girar una orden de aprehensión por parte del órgano jurisdiccional y evidentemente eso traerá como consecuencia que, que probablemente le van a poner la prisión preventiva justificada porque él sabía que se tenía que presentar tantas y cuantas veces fuera necesario y fuera requerido por la autoridad jurisdiccional. De ahí lo importante que hay que estar muy atentos en el seguimiento del procedimiento penal. Bueno, ya una vez que, que se dan estas formalidades y que sabemos que tiene que ser dentro de estas 48 horas, no lo puedo perder de vista. Tengo que correr traslado, todo lo voy a sustentar con evidencia objetiva y con el tiempo suficiente para que mi contraparte pueda imponerse de todo lo que yo voy a utilizar para sustentar mi petición. Bueno, también deben tener en cuenta algo muy, muy importante. Cuando llegamos a la audiencia, se nos olvida en ocasiones que el juez no sabe de qué se trata el asunto. No siempre nos toca el mismo juez que impuso la medida. Hay veces que sí, hay veces que no. Esto dependerá de si estamos en la Ciudad de México, si estamos en alguna otra entidad federativa, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales no dice que el juez que impuso la medida tendrá que ser el mismo juez que conozca de la revisión o de la modificación. No lo señala. Entonces, las probabilidades de que sea un juez o una juez diferente a la persona que se encargó de imponer la medida pueden ser muchas. Entonces, partiendo de esa premisa, cuando nosotros solicitamos esa audiencia, hay que contextualizar al juez sobre los antecedentes de la medida. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 161 nos dice cuando hayan variado las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar. ¿Y cuáles son esas condiciones que justificaron? El juez normalmente no lo sabe. Entonces, lo que debemos hacer es decirle al juez que está llevando la audiencia cuáles fueron las razones que sirvieron de base para que el juez que impuso la medida las haya impuesto y con qué se sustentó, con qué evidencia objetiva se justificó esa imposición de medidas. De esa manera, el juez ya sabe en qué tiene que fijar su atención para ver si esas razones que sirvieron al juez anterior para imponer esas medidas han cambiado o no han cambiado. Pero si no se las damos, evidentemente el juez no va a estar en posibilidad. Y dada mi experiencia, me voy a permitir hacer una referencia muy coloquial. Hacían chilaquil en su petición, porque empezaban de atrás para adelante. Y no, esa audiencia lleva un orden. Y este orden es precisamente, a ver, yo pedí la audiencia, señoría, en este momento voy a solicitar la modificación de medida cautelar. Y para que usted pueda decidir, me voy a ocupar de contextualizarlo y darle los antecedentes de la imposición de la medida cautelar. En tal fecha, el juez decidió poner la medida cautelar prevista en la fracción 178 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a la primera, fue una firma periódica mensual. Consideró que era necesaria para neutralizar el riesgo de que la persona se sustrajera de la acción de la justicia, porque si bien es cierto, tiene un domicilio cierto y conocido, también lo es que está fuera de la jurisdicción de esta ciudad. ¿Por qué? Porque estamos en la Ciudad de México y él vive en el Estado de México. Esa fue la razón por la que decidió poner una firma cada mes. Había comprobantes de domicilio que forman parte de la carpeta de investigación, por lo que hace a la segunda medida de prohibición de acercarse al lugar de los hechos o al domicilio de la víctima fue en razón de que, dada la naturaleza del hecho, la víctima
se advierte que existe un riesgo, aunque consideró el órgano jurisdiccional que era un riesgo de mínima intensidad, pero para garantizar la seguridad de la víctima y la tranquilidad de ella, decidió imponer la medida cautelar de no acercarse a su domicilio. También impuso la de no acercarse propiamente a la víctima y dar toda esa argumentación y decir cuál fue el sustento objetivo que llevó al juez a tomar esta decisión. Así las cosas, ya que el juez sabe toda esta información, pero que además debe ser una información cierta, que debe ser una información objetiva, de repente a los abogados o a quienes piden estas audiencias les da por interpretar lo que dijo el juez. Y cuando interpretamos lo que dijo el juez y no somos objetivos en lo que dijo el juez, podemos llevar a un error al órgano jurisdiccional que está llevando la audiencia. De ahí lo importante que seamos muy objetivos y evitemos las apreciaciones subjetivas, evitemos las opiniones, evitemos las consideraciones. Aquí estamos contextualizando al juez de lo que sirvió de base a otro órgano jurisdiccional para imponer la medida cautelar. Ya una vez que lo que contextualizamos, entonces ahora sí le decimos al órgano jurisdiccional por qué han variado las condiciones y decimos en qué consiste esta variación y también le vamos a decir qué evidencia tenemos al respecto. Permítame un segundito, voy a encender la luz porque ya me veo muy oscura. Permítame un momento. Muchas gracias, ya, y se hizo la luz. Bueno, entonces, de ahí la importancia que no perdamos de vista que esta audiencia tiene una metodología. Primero contextualizo al juez, pero insisto, voy a ser muy insistente, de forma objetiva. Quiero decirles que durante mi experiencia de juez, que fueron 10 años maravillosos, por cierto, a veces llegaban los abogados y hacían apreciaciones. Entonces, cuando yo le daba el uso de la voz al Ministerio Público, me decía algo diferente. Entonces, bajo los principios de la lógica A y B, A no puede ser B y A al mismo tiempo. Entonces, no puede ser cierto lo que dice la defensa y lo que dice el Ministerio Público porque se contradice. Señoría, es que la defensa le dijo que el órgano jurisdiccional dijo que había riesgo y se sustentó en un comprobante de domicilio porque estaba falsificado. Y la defensa, no, señoría, eso no es cierto, porque parecía que estaba falsificado, pero no, el juez no lo utilizó. Al final dijo que no lo iba a utilizar como sustento para su resolución. Y el Ministerio Público, no, señoría, sí lo utilizó y por eso puso esa medida. Entonces llega un momento en que el juez, ¿a quién le cree? Está complejo, ¿no? A alguien le tiene que creer. Entonces yo llegué a decirles, bueno, toda vez que uno me dice una cosa y el otro me dice otra cosa, pues no sé a quién creerle. En este momento los voy a protestar en términos de ley para que se conduzcan con verdad, protestados, y me digan exactamente qué fue lo que sucedió. Apercibidos de que yo voy a salir, voy a ordenar un receso, me voy a imponer de esa audiencia, y si advierto que alguno falseó, en este momento voy a dar vista al Ministerio Público para que se inicie la carpeta correspondiente por el delito de falsedad ante una autoridad. Así es que bajo esta prevención, nuevamente les vuelvo a preguntar. Defensa, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y qué creen? Bueno, señoría, es que mire, es que yo supongo, pero realmente no tengo la certeza de que el juez, ¿verdad? Ya cambió. Muchas veces queremos sorprender al órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional no se puede permitir ser sorprendido por nadie. Tiene las herramientas suficientes para verificar, al menos en este tipo de audiencia, quién dice la verdad y quién no la dice, porque hay un audio y un video que está ahí y el juez se puede imponer de esa audiencia y puede advertir quién le está diciendo la verdad y quién no le está diciendo la verdad. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en la información que le damos al órgano jurisdiccional respecto de las condiciones que sirvieron de base para imponer la medida.
respecto de lo que el juez argumentó al momento de autorizar determinadas medidas. Entonces, contextualizamos al juez, le damos los antecedentes, qué fue lo que resolvió el otro juez al momento de imponer las medidas cautelares. Una vez que ya cumplimos con ello, entonces le decimos al juez que está llevando la audiencia que esas condiciones ya variaron. Le vamos a explicar por qué variaron y le vamos a dar evidencia objetiva que va a sustentar esa variación que le hemos dicho. Y una vez que le digamos eso, entonces le vamos a pedir al órgano jurisdiccional que imponga las medidas que nosotros consideramos que debe imponer. Es decir, señoría, solicito que se modifique en consecuencia la medida cautelar de prisión preventiva justificada, toda vez que, si bien es cierto, sigue existiendo un riesgo, este riesgo de peligro de sustracción ha disminuido, como ya lo señalé, por esto, esto y esto, lo cual se sustenta con esto, y por lo tanto pido que sea modificada la medida cautelar de prisión a una firma periódica cada 15 días. Además, que traiga su comprobante de domicilio, que traiga su comprobante de lugar donde trabaja o de donde estudia. ¿Sí me expliqué? Entonces, fíjense cómo esta audiencia va llevando una metodología. Si ustedes se dan cuenta, hay organización y hay orden. Y le voy dando al juez toda la información que él requiere para poder advertir después del contradictorio si me asiste la razón y el derecho, y las condiciones han variado para que la medida cautelar puede ser modificada, incluso hasta puede ser hasta suprimida. Yo hubo ocasiones en que después de haber una medida cautelar, pues quitaba la medida cautelar. ¿Por qué? Porque ya no hay riesgo. Y debemos de ser también objetivos. Si no hay riesgo, no hay medida. Si al inicio hubo un riesgo y después deja de haber ese riesgo, pues entonces quitamos la medida. No es necesario. No significa que porque hay un procedimiento penal siempre tenga que haber una medida cautelar. No. Si hay riesgo, hay medida. Si no hay riesgo, no hay medida. Si las condiciones variaron, pues entonces tendrá que variar la medida cautelar, porque no es una pena anticipada, no es sancionar anticipadamente a la persona, solamente es generar las condiciones para cumplir el cometido estatal y que el procedimiento penal llegue a buen fin. ¿Por qué? Porque es de orden público y de interés general. Ese es el cometido estatal y el órgano jurisdiccional es el garante de cumplir con ese cometido. De ahí lo necesario de imponer esa medida cautelar única y exclusivamente cuando sea necesario, cuando esté justificado. Y también, si ustedes se dan cuenta, hay medidas de la 1 a la 14. Es decir, en la medida en que vamos avanzando, la medida cautelar va siendo de mayor impacto, digámosle así, hasta llegar a la prisión preventiva justificada, que sería la última a la que tendríamos que acudir porque es la más gravosa, ¿verdad? Y debemos recordar que el principio de mínima intervención siempre tiene que prevalecer al momento de que se pide la medida cautelar o que se impone por parte del órgano jurisdiccional. Nunca hay que olvidar cuál es el cometido y la finalidad de estas medidas cautelares. Entonces, han variado las condiciones, ya les expliqué cuál es el fundamento, artículo 161 del Código Nacional, que evidentemente va relacionado con el 153, que nos habla del tipo de medidas, el 156, que nos habla de la idoneidad y de la proporcionalidad, y verificar las anteriores condiciones. La audiencia tiene un orden, respetemos ese orden para que esa audiencia sea clara, sea sencilla. También recordemos los tiempos que tenemos, que son 48 horas, que esta es la excepción respecto a las notificaciones en cuanto hace a la temporalidad de la notificación. Bueno, pues ha sido un gusto poder platicar con ustedes en esta tarde sobre este tópico tan interesante. Podemos poner muchísimos ejemplos, podríamos llevarnos muchísimo más tiempo. Sin embargo, por el día de hoy creo que he compartido con ustedes información objetiva. Si alguien quiere hacerme una pregunta, comentar algo, hacer alguna aportación, con todo gusto estoy a sus órdenes.
Adelante, compañeros. Pueden hacer uso de la voz, hacer su pregunta muy concreta y les pedimos que nuevamente vuelvan a cerrar su micrófono si es que tienen alguna duda. Sí, si me permite, quisiera hacer una pregunta a la maestra. Adelante, compañero. Eh, el nombramiento de nuevos defensores del imputado, ¿se considera un cambio objetivo de condiciones? No, porque eso tiene que ver con el derecho humano a una defensa técnica y adecuada. Y recuerda, acabo yo de decir que la medida cautelar tiene finalidades, sirve para neutralizar riesgos. El hecho de que haya un cambio de defensa nada tiene que ver con el riesgo que se haya detectado por parte del Ministerio Público y que haya sido la razón de por qué el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar. Nada tiene que ver. Gracias, maestra. Un gusto. ¿Alguien más? Bueno, creo que ya concluimos entonces. Ha sido un gusto. No, al contrario, maestra. Muchísimas gracias a usted que se nos hizo ahí en su agenda un poquito de espacio. Le agradecemos y de nuestra parte, bueno, pues le haremos llegar a la brevedad su constancia digital de participación y bueno, pues siempre quedamos muy agradecidos con las puertas abiertas para cuando usted guste compartir igual otro tema, sepa que aquí hay un espacio donde se le aprecia y donde pues aprendemos mucho de usted. Muchísimas gracias a usted, maestra, muchísimas gracias a todos, compañeros, que Dios los bendiga, bonita noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Les mando un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Igualmente. Gracias, hasta luego. Doctora, muchísimas gracias. Saludos a todos. Al contrario, muchísimas gracias a usted, maestra. Un gusto, hasta luego.